Imagina estar en las laderas de la Sierra Madre del Sur, en el estado de Guerrero, México. Es las 2:43 de la tarde. La luz de septiembre en esta parte de la sierra no llega directa sino filtrada, rota en fragmentos irregulares por el dosel denso de los árboles tropicales que cubren estas laderas con una consistencia que desde arriba parece una alfombra verde sin interrupciones. El aire huele a tierra mojada, a hojarasca en descomposición, a esa mezcla específica de humedad y materia orgánica que solo existe en los bosques tropicales de montaña, donde la lluvia llega con una regularidad que lo impregna todo. El suelo está cubierto de hojas caídas, hojas de distintos tamaños, de distintos colores, en distintas etapas de descomposición, que van del amarillo reciente al marrón casi negro, de lo que ya lleva meses convirtiéndose en otra cosa. Entre esas hojas, entre las raíces expuestas de los árboles grandes y las piedras cubiertas de musgo, el suelo tiene una textura que hace imposible distinguir dónde termina la materia vegetal y dónde empieza la roca. Todo parece quieto. Todo parece parte del mismo tejido vegetal que cubre estas laderas desde hace millones de años. Pero a 4 metros de una roca grande cubierta de musgo verde oscuro, algo espera. Algo ancho. Algo que en reposo ocupa el espacio con una presencia que no necesita movimiento para existir. Un cuerpo que cuando está inmóvil entre las hojas del suelo es tan perfectamente invisible que un ser humano podría pisarlo antes de verlo. Una cabeza triangular, ancha, aplanada, que descansa sobre el primer tercio del cuerpo enrollado con esa geometría que en la naturaleza solo adoptan las cosas que no necesitan aparentar ser lo que son, porque lo que son es suficiente. No está dormida. Nunca está completamente dormida. Su lengua sale, entra, cataloga el aire con una precisión que ningún instrumento fabricado por humanos ha podido replicar todavía. Lleva en esta posición desde las 10 de la mañana. Puede llevar aquí hasta que oscurezca si el ambiente no le da razones para moverse. Pero el ambiente acaba de darle una razón. Es una nauyaca real. Y a 18 metros ladera abajo. Moviéndose entre los helechos con ese desplazamiento ondulante que los herpetólogos describen como uno de los más elegantes del continente americano, algo más avanza. Algo que también es una serpiente. Algo que también es venenosa. Algo que también es peligrosa en términos que cualquier manual de toxicología describiría con los mismos adjetivos graves que usa para la nauyaca, pero algo que viene de un lugar diferente, de un ecosistema diferente, de una historia evolutiva que durante millones de años transcurrió a miles de kilómetros de esta ladera húmeda de Guerrero. Es una serpiente de cascabel de diamantes del este, y está fuera de su territorio de la misma manera que la mamba negra estaba fuera del suyo en Texas, por las mismas razones, por la misma negligencia humana que convierte el comercio de animales exóticos en un experimento ecológico sin control y sin responsables. Lo que va a ocurrir en los próximos minutos en esta ladera de la Sierra Madre del Sur es el encuentro entre dos de las serpientes venenosas más letales del continente americano, no en el mismo ecosistema. No preparadas la una para la otra, sino aquí, en este suelo cubierto de hojas mojadas, donde una de ellas lleva toda su vida y la otra lleva apenas 3 semanas intentando entender un ambiente para el que ningún proceso evolutivo la preparó. Antes de que te cuente lo que pasó, si te apasionan las historias del mundo animal, suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a redefinir completamente lo que crees que sabes sobre estas dos serpientes. Vas a entender por qué la cascabel, uno de los depredadores más sofisticados del continente, encontró en esta ladera húmeda algo para lo que ningún millón de años de evolución la preparó. Y vas a entender que en la naturaleza, el territorio no es solo el lugar donde vives. Es la diferencia entre ser el depredador y ser la presa. Quédate hasta el final. La segunda mitad de esta historia
cambia todo lo que la primera mitad te hará creer. Para entender la magnitud real de este encuentro, necesitamos conocer a cada una de estas serpientes desde adentro. No sus estadísticas, su lógica, la razón exacta por la que cada una de ellas llegó a ser exactamente lo que es. Empezamos por la que lleva más tiempo en esta ladera, la Nauyaka real. Su nombre científico es Bothrops asper, y si hay una serpiente en el continente americano que haya construido una reputación que no necesita exageración para resultar aterradora, esa serpiente es la Nauyaka real. En México, en Centroamérica, en Colombia y Venezuela, hay comunidades rurales donde los curanderos tradicionales tienen tratamientos específicos para la mordida de la nauyaka, que llevan siglos siendo transmitidos de generación en generación, no porque esos tratamientos funcionen con la eficiencia de un hospital moderno, sino porque la frecuencia de los encuentros ha hecho que la necesidad de algún tipo de respuesta sea urgente y constante. La nauyaka real es responsable del mayor número de mordidas de serpiente registradas en México y en América Central. No porque sea la más agresiva en términos absolutos, sino porque es la más abundante, la más ampliamente distribuida y la que comparte hábitat con más densidad de población humana que cualquier otra serpiente venenosa del continente. Mide entre 120 y 200 centímetros de longitud, con registros documentados de ejemplares que superan los 2,5 metros, en zonas donde las presas son abundantes y la presión humana menor. Los ejemplares más grandes corresponden casi siempre a hembras, porque en Bothrops asper, como en muchas otras especies de víboras, las hembras alcanzan longitudes mayores que los machos. Pesa entre 500 gramos y 3 kilogramos, dependiendo del tamaño del individuo y de su estado nutricional. Su cabeza es uno de los rasgos más inmediatamente reconocibles de esta serpiente. Grande, ancha, claramente triangular cuando se ve desde arriba, con esa forma que los herpetólogos describen como característica de las víboras de Foceta, y que cualquier persona con algo de experiencia en estas sierras aprende a identificar como señal de peligro inmediato. Los ojos tienen una pupila elíptica vertical, la pupila del cazador nocturno, que en condiciones de poca luz puede abrirse hasta ocupar casi toda la superficie del ojo. Entre el ojo y la fosa nasal de cada lado, perfectamente visible si alguien está lo suficientemente cerca como para verla, está la fosa loreal. Esa estructura termorreceptora que es la razón por la que Bothrops asper puede cazar con la misma eficiencia a las 2 de la tarde que a las 2 de la mañana. La fosa loreal detecta diferencias de temperatura de hasta 0,2 grados Celsius en objetos a distancias de hasta medio metro. Para una serpiente que caza mamíferos de sangre caliente en la oscuridad de un bosque tropical, esa capacidad es la diferencia entre comer y no comer. Para cualquier animal que se acerque a una nauyaka real sin verla, esa capacidad significa que la serpiente ya sabe que está ahí mucho antes de que el animal lo sepa. Su veneno es hemotóxico. Esta categorización importa porque define completamente la mecánica de lo que el veneno hace y el tiempo en que lo hace. El veneno hemotóxico no actúa principalmente sobre el sistema nervioso, como lo hacen las neurotoxinas de la cobra o la mamba. Actúa sobre la sangre y los tejidos. Destruye las paredes de los vasos sanguíneos desde adentro. Interfiere con la coagulación de maneras múltiples y simultáneas que los toxicólogos describen como devastadoras para cualquier sistema de coagulación que no haya desarrollado resistencias específicas. Provoca necrosis tisular que puede comenzar a ser visible en el punto de la mordida en menos de 2 horas, y que sin tratamiento adecuado puede avanzar destruyendo tejido muscular durante días. En términos de letalidad por mordida no tratada, Bothrops asper se sitúa consistentemente entre las serpientes más peligrosas del continente americano, no por la concentración de veneno por gota, sino por el volumen que puede inyectar y por los efectos sistémicos que ese veneno produce de manera combinada e imparable. Pero hay algo sobre la nauyaka real que la mayoría de las personas que la temen no saben.
y que es fundamental para entender lo que va a ocurrir en esta ladera hoy. La nauyaca real no caza serpientes. No es una especialista en comer serpientes de la manera en que la cobra real lo es. Come roedores, lagartijas, ranas, pájaros que anidan en el suelo. Ocasionalmente come otras serpientes si la oportunidad se presenta. Pero su sistema de caza, su veneno hemotóxico, su técnica de emboscada, todo fue construido para presas de sangre caliente de tamaño mediano que se mueven por el suelo del bosque con la regularidad y la densidad que este ecosistema produce. Lo que viene ladera abajo entre los helechos no entra en ninguna de esas categorías de manera limpia, y eso lo va a complicar todo. Antes de llegar al momento en que las dos serpientes se encuentran, necesitamos entender completamente a la que viene de afuera. La serpiente de cascabel de diamantes del este. Su nombre científico es Crotalus adamanteus, y en el contexto de las serpientes venenosas del continente americano, este animal tiene una posición que los herpetólogos describen repetidamente con el mismo término: la más grande. Crotalus adamanteus es la serpiente de cascabel más grande del mundo. Los ejemplares adultos alcanzan entre 120 y 180 centímetros de longitud promedio, con registros documentados de individuos que superan los 2,40 metros y pesan más de 15 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, un ejemplar grande de Crotalus adamanteus es un animal físicamente más imponente que la mayoría de las serpientes no venenosas del continente. Su cuerpo es robusto en proporciones que en las fotografías parecen exageradas hasta que se ve el animal real. El patrón de diamantes que le da el nombre común no es decoración. Es un sistema de camuflaje que en el ecosistema de pinos y palmetos del sureste de los Estados Unidos, donde esta serpiente evolucionó, produce una invisibilidad casi perfecta entre la hojarasca seca y las sombras moteadas de luz que filtran los pinos. Sobre el suelo húmedo y oscuro de una ladera tropical de la Sierra Madre del Sur en Guerrero, ese mismo patrón funciona de manera diferente. Sigue siendo funcional para el camuflaje básico, porque los diamantes oscuros sobre fondo claro rompen la silueta del cuerpo de manera efectiva en casi cualquier entorno de hojarasca. Pero la saturación de color y la textura del suelo tropical son suficientemente diferentes del suelo de pino seco del sureste americano como para que el camuflaje sea menos perfecto que en casa. Su cascabel es la característica más conocida de esta serpiente, y al mismo tiempo la más malentendida en términos de su función real. La cascabel es una señal de advertencia. Está construida para ser escuchada antes de que el encuentro llegue al punto donde la serpiente necesita gastar el veneno, que tarda tiempo en reponer. En el sureste de los Estados Unidos, donde los venados de cola blanca, los jabalíes y los humanos con botas de cuero son las principales amenazas para una cascabel adulta en el suelo, esa señal de advertencia ha salvado la vida de la serpiente muchas más veces de las que el veneno lo ha hecho. La cascabel puede hacer sonar la estructura entre 50 y 100 veces por segundo. El sonido que produce lleva asociado en el sistema nervioso de prácticamente cualquier mamífero norteamericano, con tamaño suficiente para amenazar a la serpiente, una respuesta de alarma, que los etólogos documentan como casi universal en las especies que han coexistido con cascabeles durante suficiente tiempo. Su veneno es hemotóxico, igual que el de la nauyaca. Pero hemotóxico en la misma categoría general no significa idéntico en la composición específica. El veneno de Crotalus adamanteus tiene una concentración de enzimas proteolíticas que los toxicólogos describen como excepcionalmente alta, incluso dentro del grupo de los crotalinos. Puede inyectar entre 400 y 800 miligramos de veneno en una sola mordida, una cantidad que es significativamente mayor que la de la mayoría de las otras cascabeles y que sitúa a esta especie en una categoría de peligro que pocas otras serpientes del continente alcanzan. Lleva en esta ladera de Guerrero 19 días. Ha intentado comer en 4 ocasiones. Ha tenido éxito 2 veces, con roedores locales que no reconocían su señal de advertencia
con la misma eficiencia con que la reconocen los roedores del sureste americano. Ha encontrado que la humedad constante del bosque tropical hace que su regulación térmica sea más difícil de lo habitual. Las temperaturas nocturnas en esta ladera son más bajas de lo que esta serpiente de ecosistemas más cálidos prefiere. No está en su mejor momento físico, pero sigue siendo una cascabel de diamantes del este, y en este momento moviéndose entre los helechos hacia la roca grande cubierta de musgo, donde la nauyaca real lleva 4 horas esperando. Sigue siendo uno de los animales más peligrosos del continente americano. El problema es que la nauyaca real también lo es, y la nauyaca real está en casa. Suscríbete si te está gustando el video, porque lo que viene ahora es donde esta historia se vuelve completamente salvaje. Volvamos a la ladera de Guerrero. Son las 2:49 de la tarde. La nauyaca real detecta a la cascabel cuando ésta está a 11 metros, no con los ojos, aunque los ojos de la nauyaca son funcionales a esta hora del día. Con la lengua primero. El olor de otra serpiente de tamaño significativo. Un olor que no tiene la composición de los roedores ni los pájaros que forman su dieta habitual. Un olor que su sistema nervioso cataloga de inmediato en la categoría de competidor potencial o amenaza. Y con las fosas loreales, segundo. La firma térmica de un cuerpo que a 11 metros ya emite suficiente diferencial de temperatura como para ser detectado por una estructura que puede percibir 0,2 de grado a medio metro. La nauyaca real procesa ambas fuentes de información simultáneamente. Lo que tiene a 11 metros no es un ratón, no es una rana, no es ninguna de las presas habituales cuya firma combinada de olor y temperatura conoce con la precisión que da años de caza en el mismo ecosistema. Lo que tiene a 11 metros es grande, es una serpiente, y se mueve hacia ella con la dirección deliberada de algo que todavía no la ha detectado, pero que tiene la nauyaca directamente en su trayectoria. La nauyaca real no se mueve. Esta decisión que a un observador sin experiencia podría parecer pasividad, es en realidad la primera jugada táctica de este encuentro. La nauyaca real es una serpiente de emboscada. Su sistema de caza completo está construido sobre el principio de que el movimiento es la señal que delata, y que un depredador que no se mueve es un depredador que controla cuándo comienza el combate. Permanecer inmóvil mientras procesa la información sobre lo que se acerca es exactamente lo que la nauyaca hace cuando evalúa si lo que viene es presa, amenaza o algo que todavía no tiene categoría clara. La cascabel está a 8 metros cuando su lengua recoge el primer rastro químico inequívoco de la nauyaca. Se detiene. La cascabel ha cazado otras serpientes antes, no con la frecuencia de una cobra real ni con la especialización de una serpiente rey, pero ocasionalmente, cuando la oportunidad se presentaba en el sureste americano, Crotalus adamanteus ha consumido otras serpientes, incluyendo serpientes de tamaño mediano. El olor que recibe ahora es el de una serpiente grande, de un tamaño que su sistema de evaluación registra como comparable al propio o posiblemente mayor. La cascabel hace sonar la cascabel, una fracción de segundo. Un aviso breve. El mismo aviso que en Georgia o en Florida ha hecho que venados, jabalíes y humanos con suficiente experiencia para reconocer el sonido cambien de dirección sin necesidad de ver la serpiente. La nauyaca real no cambia de dirección, no porque no haya escuchado el sonido, lo ha escuchado. Sus oídos internos, que como en todas las serpientes perciben las vibraciones a través del suelo, más que el sonido en el aire, han registrado la vibración de la cascabel con claridad suficiente. Pero el sonido de una cascabel de diamantes del este no tiene ningún significado codificado en el sistema nervioso de una nauyaca real de Guerrero. No coexistieron durante suficiente tiempo. No hay ningún aprendizaje evolutivo que le diga a la nauyaca lo que ese sonido específico significa. Lo que la nauyaca sabe es que hay una serpiente grande a 8 metros que acaba de producir una vibración, y una serpiente grande a 8 metros que produce vibraciones en su territorio
Es algo que la nauyaca real ha manejado antes. La nauyaca comienza a moverse, no hacia la cascabel en línea directa, lateralmente usando las irregularidades del terreno, las raíces y las piedras y la hojarasca acumulada para acercarse en un arco que la lleva hacia el flanco de la cascabel, en lugar de hacia su frente. Es la misma táctica que usa con las presas grandes que detecta en posición de alerta. Rodear antes de confrontar. Llegar al ángulo donde la cabeza de la otra serpiente. Tiene que recorrer más distancia para alcanzarla. La cascabel sigue el downsintoleopter, movimiento de la nauyaca con la cabeza. Y aquí es donde el terreno empieza a importar de una manera que el resultado final de este encuentro no puede ignorar. El suelo de esta ladera tropical está cubierto de hojarasca húmeda, raíces expuestas, piedras irregulares, plantas bajas de helecho, que forman una capa de vegetación a nivel del suelo que reduce la visibilidad lateral a menos de 2 metros en muchos puntos. Para la nauyaca real, que ha pasado toda su vida cazando en exactamente este tipo de terreno, esas condiciones son normales. Sus movimientos están calibrados para la irregularidad de este suelo. Sus ángulos de ataque están perfeccionados para los obstáculos específicos que este ecosistema produce. Para la cascabel de diamantes del este, que evolucionó en los bosques de pinos y palmetos del sureste americano, donde el suelo es más abierto, más seco y con menos vegetación baja densa, este terreno es complicado, no imposible, pero complicado de una manera que reduce su ventaja de tamaño y su ventaja de volumen de veneno, porque ambas ventajas requieren poder posicionarse correctamente antes de atacar. La nauyaca real está a 4 metros del flanco de la cascabel, cuando la cascabel decide que la evaluación ha terminado. La cascabel ataca primero. El ataque de Crotalus adamanteus es uno de los más poderosos del continente americano. Puede cubrir hasta 2/3 de su longitud corporal en un golpe, lo que en un ejemplar de 1,80 m significa que el radio de ataque efectivo supera el metro. La velocidad del golpe es comparable a la de cualquier otra cascabel grande, medida en cámaras de alta velocidad en un rango de entre 130 y 180 milisegundos desde la posición de reposo hasta el punto máximo de extensión. El golpe va dirigido hacia el tercio anterior de la nauyaca, hacia la zona donde el cuerpo es más ancho y donde la probabilidad de impacto es mayor, dado el ángulo relativo de los dos animales. La nauyaca no evade el golpe de la manera en que lo haría el correcaminos o la mangosta. No tiene la velocidad lateral de un ave, ni los reflejos de un mamífero especializado en combate con serpientes. Lo que tiene es algo diferente: conocimiento del suelo. En el momento en que el golpe de la cascabel llega a su punto máximo de extensión, la nauyaca está parcialmente detrás de una raíz expuesta de 20 centímetros de diámetro, que en este suelo tropical es tan común como los árboles que las producen. La raíz absorbe el impacto de los colmillos de la cascabel, con una solidez que detiene el golpe a 4 centímetros del cuerpo de la nauyaca. Los colmillos de la cascabel penetran madera en lugar de serpiente. La cascabel retrae la cabeza, y en el segundo y medio que tarda en reposicionarse, la nauyaca cruza la raíz. Está ahora a 1,5 metros de la cabeza de la cascabel, en el lado opuesto al que estaba, con la raíz detrás de ella y la cascabel por delante. El ángulo ha cambiado. La cabeza de la cascabel tiene que recorrer más distancia para alcanzarla que antes del golpe. La cascabel hace sonar la cascabel de nuevo, más tiempo, más intensidad. El sonido llena el espacio bajo el dosel de los árboles con esa frecuencia que en cualquier ecosistema donde este animal es conocido, produce respuestas de alarma inmediatas en cualquier mamífero, con suficiente historia compartida para haberlo aprendido. La nauyaca avanza, medio metro, lento, deliberado. La cabeza elevada a 10 centímetros del suelo, los ojos fijos en la cascabel, la lengua trabajando sin parar. La cascabel reconoce el avance como lo que es. El segundo ataque es diferente al primero.
La cascabel ha recalibrado la posición de la Nauyaca después del movimiento lateral y ha ajustado el ángulo. Este golpe es más bajo, más directo al suelo, intentando llegar por debajo del nivel donde la Nauyaca tiene la mayor parte de su masa corporal. Los colmillos encuentran el flanco izquierdo de la Nauyaca. La penetración es real. 400 miligramos de veneno de Crotalus adamanteus entran en el tejido muscular del flanco izquierdo de la Nauyaca real, en la zona media del cuerpo donde la musculatura es más densa, pero donde los vasos linfáticos que distribuirán el veneno al sistema circulatorio son también más abundantes. 400 miligramos de las enzimas proteolíticas más concentradas de cualquier cascabel del continente, inyectadas en el cuerpo de una serpiente, que pesa entre 1 y 2 kilogramos. Y aquí llegamos al dato que convierte este encuentro en algo completamente diferente de lo que parecía. Las serpientes tienen una fisiología ante los venenos de otras serpientes que los herpetólogos han estudiado durante décadas y que sigue produciendo sorpresas en cada nueva investigación. Las serpientes venenosas tienen resistencia parcial a su propio veneno. Eso es conocido y esperado. Una serpiente que produjera un veneno al que fuera completamente susceptible sería un accidente evolutivo de corta duración. Pero lo que los estudios comparativos de resistencia a venenos en serpientes han documentado con creciente consistencia es algo más amplio y más fascinante. Muchas serpientes venenosas tienen resistencia parcial no solo a su propio veneno, sino a los venenos de otras serpientes que comparten su familia taxonómica. La Nauyaca real y la cascabel de diamantes del este pertenecen ambas a la subfamilia Crotalinae. Son crotalinos. La Nauyaca es Bothrops. La cascabel es Crotalus. Géneros diferentes, separados por millones de años de evolución divergente, pero que comparten un ancestro común suficientemente reciente en términos geológicos como para que los componentes fundamentales de sus venenos tengan similitudes estructurales que los sistemas biológicos de defensa de ambas serpientes reconocen. El veneno de la cascabel de diamantes del este sobre el tejido de la Nauyaca real no actúa a la velocidad que actuaría sobre el tejido de un ratón o un conejo. Las enzimas proteolíticas encuentran en el tejido de la Nauyaca una resistencia molecular que ralentiza su acción de manera significativa. No la detiene, pero la ralentiza lo suficiente como para que los efectos sistémicos que en un roedor serían visibles en minutos tarden en manifestarse en la Nauyaca, un tiempo que en el contexto de este encuentro es equivalente a no manifestarse. Hay algo más. El metabolismo de Bothrops áspera en condiciones de temperatura ambiente entre 25 y 30 grados, que es exactamente la temperatura de esta ladera a esta hora del día. Opera a una velocidad que los toxicólogos describen como alta para una serpiente. Un metabolismo más activo significa una circulación más activa. Una circulación más activa distribuye el veneno más rápido, sí, pero también lo diluye más rápido en un volumen de fluido circulatorio mayor. Y los mecanismos de respuesta inmune de la Nauyaca se activan con la misma velocidad con que se distribuye el veneno. La Nauyaca real sintió la mordida, no la ignoró, la registró como el contacto físico significativo que es. Su cuerpo responde a los 400 miligramos de veneno de cascabel, con todos los mecanismos que 50 millones de años de serpientes crotalinas evolucionando en el mismo planeta han producido. Pero la Nauyaca no deja de moverse, y en el segundo y medio que la cascabel necesita para retraer la cabeza después del golpe, la Nauyaca real ejecuta el movimiento que ha estado construyendo desde que comenzó el arco lateral, hace 40 segundos. Ataca. El golpe de la Nauyaca real no tiene la distancia de cobertura del golpe de la cascabel de diamantes. Una Nauyaca de 1,50 m cubre menos distancia absoluta que una cascabel de 1,80 m. Pero la Nauyaca no necesita distancia. La Nauyaca está a 70 centímetros del tercio anterior de la cascabel, en el ángulo lateral que ha estado construyendo durante todo el encuentro.
en una posición desde la que el golpe no necesita ser largo para ser preciso. Los colmillos de la nauyaca real encuentran el cuello de la cascabel a 10 centímetros detrás de la cabeza. Esta vez no hay raíz que absorba el impacto. El veneno hemotóxico de Botrops asper, en un volumen que los estudios de rendimiento de glándulas en adultos documentan en entre 150 y 300 miligramos por mordida, entra en el tejido cervical de la cascabel de Diamantes del Este. La diferencia entre el veneno de Botrops asper en el tejido de Crotalus adamanteus y el veneno de Crotalus adamanteus en el tejido de Botrops asper es pequeña en términos de resistencia relativa. Ambas serpientes tienen resistencia parcial cruzada, pero hay dos factores que hacen que esta mordida específica sea más determinante que la mordida anterior. El primero es la ubicación. El cuello de la serpiente, a 10 centímetros de la cabeza, es una zona donde los vasos sanguíneos son más superficiales y más directamente conectados con el sistema circulatorio central que los vasos del flanco muscular. El veneno inyectado en el cuello llega a la circulación general con mayor rapidez que el veneno inyectado en el flanco. El segundo es el contexto. La cascabel de Diamantes del Este lleva 19 días en un ambiente que no es el suyo. Su estado fisiológico no es óptimo. Su regulación térmica ha estado operando bajo estrés desde que llegó a esta ladera húmeda y fría por las noches. Un sistema fisiológico bajo estrés acumulado responde a los venenos con menos eficiencia que un sistema en condiciones normales. La cascabel convulsiona, un espasmo que recorre el 1,80 m de su cuerpo con una violencia que levanta hojarasca del suelo. La cascabel suena sin que haya ninguna amenaza externa que responder. El sonido reflejo de un sistema nervioso que recibe señales que ya no procesa con la claridad habitual. La nauyaca suelta. Retrocede 40 centímetros, la cabeza elevada, la lengua trabajando. Observa, la cascabel no se detiene de inmediato. Los venenos hemotóxicos no producen la parálisis súbita que producen los venenos neurotóxicos de acción rápida. Lo que producen es un deterioro progresivo que durante los primeros minutos puede parecer que el animal sigue funcionando con relativa normalidad. La cascabel intenta reorientarse. Intenta localizar a la nauyaca. Hace sonar la cascabel 3 veces en rápida sucesión. La nauyaca no se mueve del punto donde está. No ataca de nuevo. Espera. Son las 3:04 de la tarde cuando la cascabel de Diamantes del Este deja de moverse de manera coordinada. Sus movimientos se vuelven menos dirigidos, menos deliberados, más el resultado de señales nerviosas desorganizadas que de intención. La cabeza ya no rastrea la posición de la nauyaca con la precisión de hace 12 minutos. El cuerpo no responde a las instrucciones del sistema nervioso central con la velocidad que debería. A las 3:11, la cascabel está inmóvil. La nauyaca real se aproxima, despacio, con esa lentitud que tiene un animal que no necesita apresurarse, porque sabe que lo que tiene delante ya no va a moverse de manera significativa. Su lengua trabaja con una frecuencia que va bajando a medida que se acerca, y la información que recibe deja de tener la urgencia que tenía cuando el peligro era real. Lo que ocurrió en el cuerpo de la nauyaca real durante las horas siguientes al combate revela el costo real de este encuentro, y la diferencia fundamental entre ganar un combate y salir ileso de él. Los 400 miligramos de veneno de cascabel que entraron en el flanco izquierdo de la nauyaca estaban actuando lentamente, con la resistencia cruzada amortiguando la velocidad, pero actuando. La zona del flanco donde ocurrió la mordida mostró edema local durante aproximadamente 72 horas. El tejido en esa zona respondió con la inflamación que cualquier tejido produce ante la presencia de enzimas proteolíticas, independientemente de la resistencia que el organismo tenga a esas enzimas. La nauyaca redujo su actividad durante 4 días. Permaneció cerca de la roca grande cubierta de musgo, que usa habitualmente como punto de referencia en su territorio. No cazó durante ese periodo.
No necesitó hacerlo porque había comido 3 días antes del encuentro, y su metabolismo en condiciones de temperatura favorable puede mantener el funcionamiento normal durante semanas sin alimentación adicional. Para el 6º día, la nauyaca real mostraba un comportamiento completamente normal. La cascabel de diamantes del este fue consumida parcialmente durante los 2 días siguientes, no de una vez. La nauyaca comió la sección cefálica el primer día y el tercio anterior del cuerpo el segundo. El resto quedó en el suelo del bosque donde los descomponedores del ecosistema tropical completaron el trabajo en menos de una semana. Si analizamos este encuentro desde la perspectiva de lo que cada animal representa, encontramos algo que va más allá del resultado de un combate en una ladera de Guerrero. La cascabel de diamantes del este es uno de los grandes depredadores del continente americano. En su ecosistema propio, en los bosques de pinos y palmetos de Florida, Georgia y las Carolinas, no tiene ningún depredador que la enfrente de manera rutinaria y sistemática. Las águilas la intentan ocasionalmente. Los cerdos asilvestrados, que tienen una resistencia parcial al veneno de cascabel derivada de una capa de tejido adiposo subcutáneo especialmente denso, representan una amenaza ocasional. Pero Crotalus adamanteus en el sureste americano existe en un ecosistema donde ningún otro animal ha dedicado su historia evolutiva a hacerle frente. Perdió en esta ladera de Guerrero no porque sea un animal inferior, sino porque encontró algo para lo que ningún aspecto de su historia evolutiva la preparó. Un terreno que no conocía, manejado por una serpiente que lleva toda su vida aprendiendo cada raíz, cada piedra, cada irregularidad del suelo, que hoy hizo la diferencia entre que los colmillos encontraran madera y que encontraran serpiente. La nauyaca real ganó este encuentro porque era local. Esa es la lección más simple y más profunda de esta historia. En la naturaleza, el conocimiento del terreno no es un lujo, es una ventaja táctica acumulada durante toda una vida, que en el momento del combate vale más que el tamaño, más que el volumen de veneno, más que prácticamente cualquier otra característica que los manuales de zoología usarían para evaluar a estos dos animales frente a frente. La cascabel de diamantes del este tiene más veneno por mordida, tiene mayor longitud, tiene mayor masa corporal, tiene una señal de advertencia que en su ecosistema ha funcionado durante millones de años. Ninguna de esas ventajas fue suficiente porque ninguna de ellas compensa no saber dónde están las raíces. Hay algo sobre este encuentro que va más allá de la biología de las dos serpientes involucradas. La cascabel de diamantes del este está en la lista de especies de preocupación de conservación en múltiples estados del sureste americano. Sus poblaciones han disminuido de manera significativa en las últimas décadas por la pérdida de hábitat de bosque de pino y palmeto, por la persecución humana directa, por la reducción de las poblaciones de sus presas principales como consecuencia de la fragmentación del ecosistema. En estados donde era relativamente común hace 50 años, los herpetólogos pueden pasar temporadas enteras de campo sin encontrar un solo ejemplar adulto. La nauyaca real enfrenta una presión diferente pero igualmente real. La expansión agrícola en las laderas de la Sierra Madre del sur de México reduce el hábitat de bosque tropical que esta serpiente necesita. La persecución humana directa, motivada por el miedo completamente racional a una serpiente responsable de la mayoría de las mordidas graves en la región, elimina individuos de una especie cuya tasa reproductiva no puede compensar fácilmente las pérdidas constantes. Ambas serpientes son piezas fundamentales de los ecosistemas que controlan. La nauyaca regula las poblaciones de roedores en los bosques tropicales de la Sierra Madre, de una manera que ningún otro depredador de su rango de tamaño puede replicar. La cascabel hace lo mismo en los ecosistemas del sureste americano. Eliminar a cualquiera de las dos no elimina simplemente a una serpiente peligrosa. Elimina el sistema de control que esa serpiente ejerce sobre las presas de las que depende, con consecuencias ecológicas que se extienden en todas las direcciones de la red trófica,
con una amplitud que los modelos matemáticos todavía subestiman. Si hay algo que este encuentro muestra con una claridad que pocos encuentros del mundo animal pueden producir, es esto. En la naturaleza, el hogar no es solo el lugar donde duermes, es el lugar cuyo suelo conoces tan bien que cada irregularidad de ese suelo se convierte en una ventaja táctica en el momento en que más la necesitas. Es el lugar cuyas temperaturas conoces lo suficiente como para que tu metabolismo opere en su punto óptimo cuando el encuentro más importante de tu vida ocurre. Es el lugar cuyas raíces has cruzado miles de veces y que en el segundo preciso en que un rival con más veneno y más tamaño intenta alcanzarte, se convierten en el escudo que ninguna evolución podría haber diseñado específicamente para ese momento. La nauyaca real lleva toda su vida en esta ladera. La cascabel llevaba 19 días. Esa diferencia, que en términos de tiempo evolutivo es prácticamente inexistente, fue en este encuentro la diferencia entre todo. La cascabel de diamantes del este lleva millones de años siendo exactamente lo que es en el ecosistema que le corresponde. La nauyaca real lleva igual de tiempo siendo exactamente lo que es en el suyo. Ninguna de las dos necesita este encuentro para ser extraordinaria. Lo son de manera independiente, en los lugares donde la evolución las construyó, con las presas y los terrenos, y las temperaturas para las que cada una de ellas fue refinada durante más tiempo del que los humanos llevamos en este planeta. Lo que sí necesitan es que esos lugares sigan existiendo, que los bosques de pino y palmetto del sureste americano no desaparezcan bajo las urbanizaciones que avanzan hacia el interior de Florida y Georgia, que las laderas de la Sierra Madre del sur de Guerrero sigan siendo laderas de bosque tropical y no terrazas agrícolas sin dosel y sin hojarasca, y sin las raíces que hoy salvaron a una serpiente que lleva toda su vida aprendiéndolas. Porque el día que esos lugares desaparezcan, lo que se pierde no es solo una serpiente temida y mal comprendida. Se pierde todo lo que esa serpiente sostiene. Y eso es siempre más de lo que vemos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que habría pasado si este mismo encuentro hubiera ocurrido en el ecosistema propio de la cascabel, en un bosque de pinos secos de Florida, sin la hojarasca húmeda ni las raíces de la Sierra Madre. ¿El conocimiento del terreno habría cambiado de bando? ¿O el tamaño y el volumen de veneno de la cascabel habrían sido suficientes de todas formas? Nos vemos en el próximo video.